Hola a todos, mi nombre es Elizabeth y este es el primer video de introducción a la literatura indígena canadiense. El día de hoy vamos a ver la construcción de dos personajes en el cuento de Eden Robinson. Para empezar, ¿quién es Eden Robinson? Eden Robinson es una escritora aborigen canadiense perteneciente a las naciones Isla y a las primeras naciones de Heiltsuk. Aquí me puedo disculpar por mi pronunciación. Nació en British Columbia en 1968, es decir, sigue viva. Y entre los trabajos de narrativa que ha escrito destacan Traplines, una colección de cuentos, Monkey Beach y Son of a Trickster. Entonces, para la construcción de personajes en el cuento de Eden Robinson, elegí a dos personajes de dos de sus cuentos que se pueden encontrar en Traplines, Will del cuento Traplines y Karaoke de Queen of the North. Pero antes de saltar al estudio literario de estos personajes, vamos a poner un poco de bases teóricas para podernos acercar. ¿Cómo se construye un personaje? Es importante recordar que los personajes son constructos artificiales en papel. Incluso si están inspirados en personas reales, al momento de que se escriben, se ficcionalizan y por lo tanto son constructos artificiales precisamente. Se les puede enunciar de diferentes formas. Una de las primeras es el nombre propio o pronombre. El nombre propio cuando tienen un nombre, no sé, Susana, Penny. Pronombre, algunas veces no se les asigna un nombre, sin embargo se les conoce como él o ella. Algunas otras veces también se pueden anunciar a través de adjetivos o descripciones. Lo que nos lleva al siguiente punto. La descripción es una gran forma de construir a un personaje. Puede dar nociones de cómo luce físicamente o una descripción de su carácter. Otra cosa es importante reconocer los personajes redondos de los planos. Los redondos son aquellos personajes que son mucho más complejos y profundos, cuyas acciones son impredecibles, y los personajes planos son los personajes estereotípicos. Aquí en México podríamos pensar, por ejemplo, en un personaje de telenovela para definir a un personaje plano. Sabemos qué esperar de ellos. Y finalmente, las acciones. Las acciones ayudan a construir un personaje, pero no solamente la acción física, sino también la acción que sucede dentro de ellos. Recuerden que siempre hay un plano físico y un plano interno en la narrativa. Y bueno, la forma en la que nos acercamos a la literatura occidental no es la misma en la que nos vamos a acercar a la literatura indígena, en este caso la canadiense. Por eso hice una selección de elementos de literatura indígena canadiense para estudiar, empezando con intersectionality, este término introducido por Thomas King. Se trata de mezclar lo oral y lo escrito. Y vamos a hacer un breve paréntesis para mencionar a la autora Penny Van Turn, que en su texto Aboriginal Writing habla sobre el origen de la literatura indígena, que es lo oral. La memoria y la transmisión de estos cuentos que van pasando de generación en generación, de boca en boca. Sin embargo, durante la colonización, cuando los indígenas aprenden la escritura occidental, comienzan a escribir este tipo de historias y actualmente se mezcla el origen de la literatura, que es lo oral, con lo escrito a través de patrones, ritmos, sintaxis, aliteraciones. Se trata de darle musicalidad para recuperar este sentido de oralidad. Otro elemento muy importante es la comunidad. La historia compartida que le va a dar identidad al individuo, que se va a adherir a él y que lo va a acompañar a lo largo de su camino. Y algunos otros elementos que no podía seguir sin mencionarlos son que la literatura indígena es polémica, es decir, hay un choque entre lo nativo y lo no nativo, es tribal porque existe dentro de una tribu o comunidad indígena y es asociativa porque describe a una comunidad nativa. Podemos hablar de más elementos, pero estos son los que van a importar para este video. Entonces, vamos con Will the Traplines. Will es quien nos va narrando su propia historia a través de la herramienta del narrador autodiegético. Va contando su historia, entonces todo lo que conocemos
es lo que va pasando por él, es lo que él filtra. Will es un joven y Droplines cuenta simplemente su cotidianeidad. Hay una trama fragmentada y cíclica en este cuento. De repente puede estar en su casa y de repente está con su maestra. Sin embargo, hay un ciclo de violencia que parece aquí no tener fin y nos atrapa como lectores sin un ritmo. Y ojo aquí, ritmo. Estamos regresando al origen de, de la literatura indígena, la oralidad, este ritmo que nos va llevando. Karaoke de Queen of the North también sufre violencia, al igual que Will. También cuenta su historia a través de un narrador autodiegético. Sin embargo, aquí la violencia destaca por el silencio, lo que no se llega a decir. Hay una introspección que nos permite ver el trauma que Karaoke sufre. Sin embargo, vemos a Karaoke en silencio. Vemos lo poco que se dice. Y la evolución del personaje. Bueno, aquí en ambos cuentos los personajes parecen atrapados en los recuerdos de la violencia. Están como en una espiral que parece no tener fin y como lo dije, esto le puede dar ritmo al cuento, pero también puede significar que esta violencia no tiene fin. Y la violencia nunca se llega a pronunciar, es como un tabú. A pesar de que es algo que se está viviendo, es algo muy polémico como para decirlo. La identidad. Ambos personajes están marcados por la violencia que han sufrido. Y pues claro, esto ayuda a la construcción de sus acciones internas. Todo el tiempo están regresando en este trauma. Entonces, no solamente la acción es cíclica, como lo mencioné especialmente en Droplines, sino que también sus pensamientos son cíclicos. Y hay una convivencia entre culturas occidentales e indígenas. Es decir, los indígenas no son este tipo de personas que se aíslan, sino que estos cuentos recuperan el hecho de que estas comunidades conviven junto con las comunidades occidentales. Y lo indígena. La comunidad se adhiere como parte del pasado que construye la identidad. Así como la violencia deja un trauma dentro del personaje, las comunidades van acompañando al individuo durante el camino que recorren a través de estos cuentos. Ok, los finales que dejan expectativas en el lector. No, estos cuentos no tienen el típico final hollywoodense o el final tipo historia de Charles Dickens o Jane Austen, donde el héroe y la heroína triunfan, consiguen lo que quieren. Aquí parece que los protagonistas de las historias terminan tal y como comenzaron. Aquí los finales no son lo que importan para la literatura indígena, sino el camino que se recorre. La memoria, el recuerdo, es lo que importa en este tipo de narrativas. Y bueno, en conclusión, la comunidad no es un grupo que se mueve en conjunto como si fueran manada, sino son elementos esenciales en la formación de la identidad de las personas, en el caso de las culturas indígenas, personajes en el caso de la literatura. Y la oralidad. Aquí hay un contraste, porque si bien la oralidad es el origen de la literatura indígena, en estas historias escritas parece que lo que se dice importa menos que lo que se piensa, lo que está sucediendo dentro de los personajes. Bueno, en su literatura, Eden Robinson propone una visión a lo indígena en la que se deja de lado los estereotipos de las comunidades indígenas. Aquí Eden Robinson rompe muchas de las ideas que podríamos tener sobre este tipo de comunidades y nos las presenta conviviendo con comunidades occidentales, nos las presenta con problemas con los que incluso nosotros nos podemos sentir identificados. Y bueno, nos dice, no se tratan de comunidades marginales, sino de comunidades que reconocen su origen en algo distinto.
Y si les gustó este video, aquí les dejo algo de bibliografía, por si quieren seguir consultando más, acercarse más a la literatura indígena canadiense. Los primeros dos textos son de teoría narrativa. Los textos de Thomas King son una gran primer acercamiento a la literatura indígena canadiense, y el texto Aboriginal Writing de Penny Van Dorn es una gran introducción para comenzar a leer este tipo de textos. También les dejo la bibliografía de Traplines, la colección de cuentos de Eden Robinson, donde podrán encontrar Traplines y Queen of the North. Espero que les haya gustado este video y que les haya sido útil para comenzar a acercarse a la literatura indígena canadiense.